Buenas tardes para todos, mi nombre es Leandro Conte, yo soy investigador asistente de INTEC, que es un instituto de CONICET aquí en Santa Fe, y además soy docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Básicamente la charla está orientada a aplicaciones solares para la descontaminación de aguas residuales. Ese sería un poco el enfoque de la charla que le voy a comentar. Previamente, antes de hablar específicamente de la temática, me gustaría hacer un breve repaso asociado a la importancia que tiene este recurso agua a nivel mundial, para que tengan una idea de algunos números. En particular, para que tengan en cuenta, aproximadamente el 98% del agua existente en el planeta es salada. Solo el 2,5% es agua dulce. A su vez, de esa fracción de agua dulce, casi el 70% se encuentra en forma congelada, en los polos, un 30% es agua subterránea y un 0,3% corresponde a un agua superficial. Este es un dato que se obtuvo de un estudio de la ONU del año 2010. O sea, básicamente para que tengan una idea de cómo es la distribución de recursos a nivel planeta. Además de ese agua superficial, el 98% se encuentra concentradas en lagos y pantanos y solo el 2% es transportadas por ríos y arroyos. De ese porcentaje, aproximadamente el 70% es utilizada para riego, para distintos tipos de riego. Por lo que resulta que del total del agua existente en el planeta, solo el 0,006% está disponible para consumo humano. O sea, es un porcentaje muy pequeño. Si a su vez le agregamos los problemas de contaminación de esta fracción acuática, estamos realmente en condiciones de asegurar la importancia que tiene tratar de cuidar y respetar este recurso para que todos podamos tener acceso al mismo. Entonces, en particular, yo voy a hablar de algunos contaminantes que tal vez no hayas escuchado en las noticias o en algún lugar, que son los denominados contaminantes emergentes, que de ahora en adelante se van a abreviar así, CS, y encuadran distintas sustancias químicas de origen natural o sintético, cualquier microorganismo que no están regulados actualmente por las distintas normas, ya sea provinciales, nacionales, internacionales, y de los cuales presentan un alto potencial de causar efectos adversos no solamente sobre la salud humana, sino también sobre la ecológica. O sea, estos compuestos abarcan, como ustedes podrán darse cuenta, una cantidad de sustancias originadas por distintos tipos de industrias químicas, petroquímicas, textiles y otro tipo de industrias que producen compuestos que luego les voy a mostrar, egresan al ambiente o llegan al ambiente por diferentes mecanismos. Esta es un poco la gráfica ilustrativa que quería mostrarles como para que tengan una idea de algunas fuentes de emisiones puntuales de estos contaminantes. Por un lado tenemos los efluentes industriales, que muchas veces no reciben el tratamiento adecuado y estos residuos luego van a parar al recurso, ya sea superficial o subterráneo. Efluentes generados por vertidos de hidrocarburos, algunos vertidos accidentales o, por ejemplo, otros producidos por el no control de los tanques de almacenamiento de las estaciones de servicio. Efluentes urbanos, que son los que generamos nosotros, o sea, asociados específicamente a efluentes cloacales, que también muchas localidades no tienen tratamiento de este tipo de efluentes y se produce una descarga directa al ambiente. Efluentes generados por la aplicación de diferentes herbicidas, pesticidas, ya sea en forma aérea o superficial. Esos compuestos que no son absorbidos por las plantas migran fácilmente hacia el agua, ya sea por escorrentía superficial o subterránea. Se pueden generar otros efluentes también por otras actividades de tipo industriales, del sector agropecuario, que son, por ejemplo, todos los lugares de cría de ganado, ya sea porcino, bovino y demás. Entonces, para que se den una idea, las distintas fuentes que pueda haber de contaminación de recursos pueden ser de diferente
origen, digamos. El tema está en que por algún motivo, ya sea por una escorrentía superficial o subsuperficial, llegan al recurso agua y deterioran su calidad. Recuerden que el agua disponible para consumo humano es ese 0,006%. Si a su vez ese porcentaje presenta un elevado índice de contaminación, estamos en un problema serio. Entonces, en particular, nosotros en el grupo de trabajo hemos analizado diferentes contaminantes, algunos pesticidas, herbicidas, compuestos derivados de industria farmacéutica, pero hoy le voy a hacer algunos comentarios asociados a un herbicida, que es el herbicida 2,4-diclorofenoxiacético, conocido en el mercado como 2,4-D, es un herbicida ampliamente utilizado. Esta es un poco la estructura química, en realidad es la estructura química de este ácido. El grupo aromático está conformado presenta 2 átomos de cloro, perdón. Este es un grupo ácido carboxílico, el grupo funcional. Tenemos un carbono, doble enlace oxígeno, un grupo OH. Esta sería la estructura química del compuesto. Es un herbicida del tipo organoclorado. Recuerden que también puede haber órganos fosforados, hay distintos tipos de herbicidas y pesticidas. Es un herbicida del tipo sistémico, hormonal auxímico, o sea, que actúa regulando el crecimiento de las malezas, específicamente malezas de hojas anchas. Esa es su principal aplicación. Se puede presentar en diferentes formulaciones comerciales, en forma de sales, alcalinas, de aminas o ésteres. En cuanto a la toxicidad, depende mucho del tipo de formulado y la forma de posición, o sea, cómo se expuso ante, por ejemplo, la persona. Según la Organización Mundial de la Salud, es considerado como moderadamente peligroso y posiblemente cancerígeno para los seres humanos. La EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, le asigna un rango de peligrosidad que va de 1 a 3, dependiendo del tipo de contacto que tenga con la persona. Por ejemplo, clase 1 es de mayor toxicidad para un contacto a través de los ojos. Y actualmente, en muchos lugares del mundo y también acá en Argentina, están prohibidos las formulaciones tipo ésteres, las aplicaciones aéreas de este herbicida en tipos ésteres. ¿Por qué? Porque presentan una volatilidad muy importante, o sea que el herbicida se puede aplicar en teoría por un sector, pero debido a la volatilidad del mismo puede desplazarse o moverse grandes distancias y afectar directamente a poblaciones. Por lo que este es el compuesto del cual le voy a hacer los mayores comentarios a la presentación. Y otro dato muy importante es que a nivel nacional es el segundo herbicida de facturación, por un dato que obtuve de la CASAFE, que es una organización asociada a servicios agropecuarios y fertilizantes. Agrupa distintas organizaciones en los cuales se dan datos asociados a consumo, nivel de importación y demás cuestiones de distintos productos asociados al agro. Entonces, la problemática es real y este es uno de los compuestos que hemos estudiado en mayor detalle en los últimos años en el grupo de trabajo. Entonces, básicamente, un breve repaso de los tratamientos posibles de aplicar a aguas contaminadas con estos compuestos, contaminantes emergentes, que son compuestos recalcitrantes y tóxicos. Tenemos procesos biológicos, procesos físicos y procesos químicos. Esto es una breve descripción general de los tratamientos posibles de aplicar a los efluentes. Procesos biológicos, proceso aeróbico, algún proceso enzimático, anaeróbico. Procesos físicos, decantación, previamente una coagulación, floculación, una filtración por membranas o algún otro tipo de filtro y una absorción, por ejemplo, sobre carbono activado. Y dentro de los químicos está la incineración, los electroquímicos y otros procesos, que son los cuales yo les voy a mencionar en esta charla, que son los procesos avanzados de oxidación, que de ahí viene la abreviatura PAOS, que básicamente se basan en la generación de especies altamente reactivas, con alta reactividad química, y en particular el radical oxidrilo, que es esta especie que está aquí. Ok, dentro de estos procesos avanzados de oxidación se encuentran aquellos que se basan en la utilización del ozono, que emplean el proceso UV peróxido,
el proceso Photo-Fenton y aquellos que emplean diferentes tipos de catalizadores, por ejemplo el dióxido de titanio. Esto para que tengan una idea de el proceso al cual voy a hacer mención, obviamente es el proceso Photo-Fenton, para que tengan una idea de dónde estaría ubicado, cuáles serían los tipos de procesos posibles de aplicar al tratamiento de efluentes. Entonces, ¿en qué consiste este proceso Photo-Fenton? Se lo voy a tratar de explicar en pocas palabras. Tenemos un contaminante orgánico, que esta sería la estructura del 2,4-D. Entonces, el proceso se basa en una reacción entre sales de hierro o complejos de hierro se pueden emplear, peróxido de hidrógeno, este compuesto de acá, el agua oxigenada básicamente, y Photo-Fenton está asociado a la incidencia de la radiación que activa el proceso, ya sea desde el punto de vista fotoquímico y térmico, dando lugar a estos radicales OH que producen el ataque al contaminante orgánico, la destrucción del mismo y la mineralización, o sea, en este caso sería la obtención de dióxido de carbono, agua y los cloruros presentes en el grupo aromático. ¿Por qué Fenton? Bueno, Fenton fue un químico británico que descubrió esta reacción a principios del año 1900. Descubrió que al mezclar sales de hierro y peróxido de hidrógeno se generaban estas especies altamente oxidantes. Y luego, después de varios años, se descubrió también que la incidencia de la radiación sobre el proceso afectaba positivamente la regeneración del catalizador y la generación de estas especies activas que son las encargadas de atacar al compuesto orgánico y destruirlo. Entonces, esa es un poco la idea y de dónde viene este proceso. Ahora les voy a comentar un poco cuál es la implicancia o cuál es, digamos, la ventaja de aplicar la energía solar para acelerar el proceso. Entonces, la radiación solar. En esta gráfica les muestro cómo es el espectro de radiación solar, ya sea la radiación extraterrestre, que está en color amarillo, y la radiación a nivel del mar, que está en este color naranja, para distintos rangos de longitudes de onda. Entonces, esa atenuación que ustedes observan de la radiación está asociada a la presencia de distintos gases en la atmósfera. Por ejemplo, y los que presentan mayor influencia son el ozono, el oxígeno, el agua y el dióxido de carbono. Estos gases absorben distintas fracciones de esa radiación extraterrestre y atenúan su incidencia sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, un efecto muy importante es la presencia del ozono, que permite que las radiaciones de alta energía, o sea, de UV lejano, no lleguen hasta nosotros porque si no serían muy dañinos. De ahí lo importante que está la presencia de esa capa de ozono que nos protege de ese tipo de radiación. Entonces, de esta fracción, que acá está mencionada, si haríamos un zoom en esta fracción, es esto que está acá, el proceso Photo-Fenton se activa de dos formas. Químicamente, en este rango de longitudes de onda, que es lo que absorbe, digamos, propiamente dicho, el complejo, el compuesto, la sal de hierro. Y además es importante una activación térmica, o sea, de temperatura. Por lo que la radiación solar influye de dos maneras en el proceso. Por un lado, activándolo, como le comentaba la transparencia anterior, fotoquímicamente, acelerando el proceso y a su vez elevando la temperatura del mismo, que también es un efecto beneficioso. Esto es un poco el comportamiento de la radiación solar. Ahora bien, de esa radiación solar extraterrestre, ¿cómo llegaría hacia nosotros? Si uno analiza los distintos componentes de la radiación solar sobre una superficie, supongamos, colectora de radiación, tenemos, entonces, por un lado la radiación extraterrestre. De la radiación, una vez que pasó la absorción por distintos componentes de la atmósfera, tenemos la radiación directa, o sea que llega directamente el haz de radiación hacia la superficie colectora, perdón. Luego hay distintos procesos de dispersión y absorción por la atmósfera. Tenemos parte de la radiación que llega al suelo y es reflejada. Y esos dos componentes, o sea, la radiación directa y difusa, que son las fuentes
de radiación incidente más importantes, digamos, que nosotros tenemos o que nosotros recibimos. O sea, no solamente es importante la radiación directa, sino la radiación difusa. Y después les voy a hacer algún comentario más asociado a esto. Pero bueno, o sea, esto es básicamente para que tengan una idea cómo es la afectación que tiene la radiación solar sobre una superficie colectora, que en nuestro caso va a ser un reactor solar, que luego les voy a mostrar. Entonces, estos reactores solares, que son aplicados a nivel mundial, básicamente se dividen en tres categorías. Tenemos los reactores de placa plana, los reactores conocidos como parabólicos y los parabólicos compuestos. Cada uno de estos tres dispositivos de colección de radiación tiene sus ventajas y desventajas. Estos reactores de placa plana son más económicos, fáciles de construir y permiten captar no solamente la radiación directa del Sol, sino también la radiación difusa. Estos reactores parabólicos solamente permiten captar la radiación directa, son más costosos y requieren un seguimiento del Sol. O sea, se van a ir desplazando, se van a ir moviendo según la posición del Sol durante el día, durante las horas. Y estos CPC, que permiten captar la radiación difusa y directa del Sol, son como dos parábolas compuestas, en donde el reactor se encuentra en el eje de este CPC, y presenta, como le comentaba, la ventaja de poder captar la radiación difusa, pero son más costosos, no son tan sencillos de construir respecto a estos reactores de placa plana. O sea, estas son básicamente las configuraciones existentes. Les voy a mostrar algunas fotos de estos reactores. Este es un reactor de placa plana, un reactor de tipo parabólico y un reactor de tipo parabólico compuesto. Son básicamente las tres configuraciones existentes aplicables al tratamiento de efluentes. En particular, nosotros, nuestro grupo de trabajo, hemos desarrollado y patentado un reactor solar, este es el dispositivo, de tipo placa plana. Este es el reactor que capta la radiación y el cual está básicamente conformado de el fotorreactor, los radiómetros, que son instrumentos que permiten cuantificar el nivel de radiación incidente sobre la ventana del reactor, un tanque de almacenamiento en donde preparamos la solución que nosotros queremos tratar o vamos a degradar, una bomba de recirculación que permite la recirculación del fluido a través del reactor. Bueno, esto es un equipamiento un poco más sofisticado, que es una placa de adquisición de datos que posee el equipo para permitir analizar online distintas variables como temperatura, humedad, pH y demás. Y en cuanto a las características del reactor, presenta un volumen irradiado de 7,5 litros, una inclinación de 30 grados. Esta inclinación no es al azar, está asociada a la latitud del lugar. O sea, con esta inclinación se obtiene la mejor captación de radiación para nuestra posición, o sea, para la ciudad de Santa Fe. Posee controladores de temperatura, 4 controladores de temperatura en distintos puntos del dispositivo. Como le comenté, los radiómetros, que permiten cuantificar la radiación tanto total como la radiación UV, incidente. Un controlador de pH, porque es importante para el proceso. Y posee un volumen total, permite tratar 35 litros. Es un proceso de tipo discontinuo pero hay otras configuraciones posibles de aplicar. Entonces, este sería el dispositivo del cual contamos nosotros actualmente para tratar efluentes simulados, digamos, distintos tipos de efluentes. Este es nuestro dispositivo que se encuentra patentado. Específicamente, hablando un poco del fotorreactor, que es donde se produce la reacción, la activación fotoquímica, es un dispositivo que tiene una ventana que permite el paso de la radiación, una placa absorbente que permite, digamos, placa absorbente como verán de color negro, que simplemente permite captar la radiación infrarroja y aumentando así la temperatura del proceso, lo cual es beneficioso. Un recinto aislado para evitar las pérdidas de calor. Y el fluido, o sea, pasa, digamos, por acá abajo, se va calentando, sube y recibe la radiación incidente.
Bueno, además de los dispositivos experimentales, contamos con equipamiento que nos permite hacer el seguimiento de las reacciones durante el proceso. Aplicamos diferentes tipos de determinaciones analíticas, algunas son más simples que otras. Tenemos algunos métodos colorimétricos para medir la concentración del agente oxidante, la concentración de los catalizadores. Medimos también el nivel de mineralización alcanzado de la reacción, siguiendo el carbono orgánico total, que se simplifica como TOC. Y por unos métodos un poco más sofisticados, de cromatografía líquida, seguimos el comportamiento de, en este caso, el contaminante y el 2,4-SP, que es un intermediario de reacción, en este caso el intermediario de reacción más importante para este proceso. También hacemos ensayos de toxicidad, basados en la bioluminiscencia natural de unas bacterias que se denominan Vibrofishery. Hay otros métodos para medir la toxicidad, pero es simplemente para mostrarle que hay varias técnicas analíticas que se utilizan en el seguimiento de las reacciones. Estas son algunas fotos de los equipamientos los cuales contamos en el instituto. Entonces, voy a pasar a comentarle algunos resultados que hemos obtenido. Hemos hecho varios estudios, tenemos publicado varios trabajos asociados a la degradación de distintos contaminantes en estos reactores. Yo les voy a mostrar algunos de los resultados más representativos para que tengan una idea del funcionamiento del sistema. Estos son algunos ensayos que fueron realizados en agosto del año 2015, en donde se observa cómo fue variando. Nosotros medimos, digamos, con esos radiómetros y simulamos la radiación incidente, cómo fue variando el comportamiento de la reacción durante, en este caso fueron 210 minutos. Generalmente las reacciones, obviamente, para aprovechar la máxima radiación las hacemos al mediodía, que tenemos el mayor índice de radiación o la mayor radiación incidente. Tratamos de que sean días despejados también para hacer el proceso. Y quería mostrarles, en primera instancia, asociado a ese colector de radiación IR, que es simplemente una superficie pintada de color negro, permitimos obtener en esos 210 minutos un incremento de la temperatura del sistema del orden de los 20 grados, en algunos casos, y en diciembre ha llegado hasta 25 grados, lo que permite una captación de radiación infrarroja importante. O sea, infrarroja está asociada a calor. En cuanto al comportamiento de las especies reaccionantes, en esta curva se muestra cómo sería la evolución temporal de los compuestos, en donde el 2,4-D, que es el contaminante, es este rombo que tenemos aquí. El 2,4-SP es el principal intermediario de reacción y el peróxido está asociado a peróxido de hidrógeno. Ustedes verán que algunos son puntos y otros son líneas continuas. Bueno, porque nosotros además de hacer un ensayo experimental, hacer un seguimiento experimental de la corrida, hacemos un modelado de lo mismo, o sea, y este modelado luego nos permite extrapolar los resultados que hemos obtenido. Como verán, bueno, partimos con una condición de peróxido de hidrógeno de baja concentración, o sea, son 140 partes por millón, 2,8 partes por millón de hierro, una temperatura inicial de 28 grados centígrados y en este caso se alcanzó una temperatura final de 49 grados centígrados. Puede observarse que solo en 60 minutos de reacción hemos degradado no solamente el 2,4-D, o sea, ha desaparecido totalmente, sino también el principal intermediario de reacción, este compuesto 2,4-SP, que en muchos casos, y este en particular, es un contaminante, es un compuesto que es mucho más tóxico en sí que el 2,4-D, por lo que resulta muy importante destruirlo totalmente antes de que esta mezcla ingrese al ambiente. Entonces, además de las concentraciones, bueno, esto es una concentración milimolar que está expresada en la concentración de las especies. Quería mostrarle la efectividad del proceso, ya que en solo 60 minutos podemos degradar completamente la mezcla, partiendo de una concentración inicial de 2,4-D de 30 partes por millón. A su vez, alcanzamos la mineralización total de la muestra, o sea, la destrucción no solamente del 2,4-D, del 2,4-DCP, sino de los otros intermediarios de reacción posibles de existir en 210 minutos de reacción. ¿Ah? O sea, obtuvimos esos compuestos que yo les decía que era dióxido de carbono, agua y los cloruros, en 210 minutos de reacción.
En esta condición, la radiación total incidente fue aproximadamente 1000 vatios sobre metro cuadrado y la radiación UV 40 vatios sobre metro cuadrado. Un aspecto importante a mencionar, digamos, aquí es que esta radiación UV para un día, para nuestra latitud, digamos, para un día de verano, puede llegar a ser tan importante si el día está totalmente despejado como si está nublado. Por eso es que muchas veces, aunque el día esté nublado y alguno está en la playa y demás cuestiones, lo recomiendan usar protector solar, ya que aunque el día esté nublado, esa radiación UV, que es lo que realmente quema o incide, produce las quemaduras corporales, es tan importante como si el cielo no estaría nublado, si estaría totalmente despejado. Entonces, además, hemos realizado algunos estudios con compuestos comerciales. Anteriormente le mostré una droga, digamos, de tipo comprada, tipo grado reactivo analítico. Este es un herbicida comercial, que es un 2,4-D-amina samba en este caso. Hemos obtenido, bueno, para una condición de radiación de nuevamente 1000 vatios sobre metro cuadrado, hemos obtenido conversiones, ese toque que les mencioné, el nivel de mineralización alcanzado. En 180 minutos hemos obtenido algunas diferencias significativas entre lo que hemos obtenido con el principio activo y el herbicida comercial. Y otro aspecto importante es que muchas veces estos herbicidas comerciales o los compuestos comerciales tienen coayudantes y otros compuestos que dificultan la degradación total del contaminante, ¿tá? O sea, no solamente debemos preocuparnos por el principio activo, sino por los coayudantes que están presentes en estos herbicidas y pesticidas. Bueno, hablando un poco más de las aplicaciones que podemos mencionar del proceso Photophotone. En dos grandes grupos podríamos dividirlo. Degradación de contaminantes persistentes, esos contaminantes que les mencioné hoy, tipo que son denominados emergentes, también pueden ser aplicados para la remoción de patógenos. Serían las dos grandes aplicaciones que tienen este proceso de aplicación industrial. Por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales industriales, ya sean industrias farmacéuticas, petroquímicas, químicas, textiles, aguas residuales urbanas. En esas aguas residuales urbanas que les mostré en una de las primeras transparencias, nosotros generamos una cantidad de contaminantes muy importantes, ya sea contaminante de origen farmacéutico, o sea, una vez que nosotros, supongamos, ingerimos el paracetamol, el diclofenac y ese tipo de drogas, después salen de nuestro organismo, ingresan al sistema de residuos locales y van a parar al ambiente. Disruptores hormonales son anticonceptivos. Aguas para consumo humano, o sea, en las plantas de tratamiento convencionales que hay en las ciudades, en la mayoría de las ciudades y más aún acá en el país y en Argentina y en Santa Fe, el tratamiento que se le realiza a las aguas no es suficiente para degradar estos pesticidas, herbicidas y compuestos farmacéuticos, o sea que siguen de largo y después nosotros los consumimos. Justamente en estos días hay un congreso que se denomina Argentina y Ambiente, que es un congreso argentino de importancia. Ayer estuve en una de las presentaciones y había gente de la Comisión Técnica de Salto Grande e indicaba los niveles que hay de pesticidas y herbicidas en la represa de Salto Grande. Para que se den una idea del nivel de contaminación a los cuales podemos estar expuestos. Son niveles que son muy superiores a lo aconsejable para consumo humano. O sea, las aplicaciones pueden ser varias. Específicamente, y ya para ir terminando, me gustaría comentarles un ejemplo de aplicación que, considerando un poco el equipamiento que pueden tener ustedes en su colegio y demás cuestiones, puede ser de interés. Este es un caso de degradación de colorantes. Voy a tomar un ejemplo obtenido del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en Morelos, México. Aquí básicamente se produce o tratan un colorante muy utilizado, que es el colorante naranja ácido 24, que ese es el nombre comercial. Es un compuesto ácido, y es utilizado para el teñido de algodón, nylon y seda. Este es un efluente, como les comenté yo, de tipo CPC, este es un reactor de tipo CPC, uno de los que les mostré una de las primeras transparencias. Esta sería la condición inicial del colorante, o sea, no está tratado. En esta condición arranca el proceso. Luego de 20 minutos ya tenemos una reducción del color significativa. Acá se ha aplicado el proceso Photophotone.
A los 40 minutos pueden observar otra disminución muy importante del color y luego de 60 minutos de reacción prácticamente se ha eliminado totalmente el color. O sea, si bien yo le mencioné que se necesita un equipamiento especial para seguir el comportamiento de los reactores, para seguir el comportamiento, perdón, de las especies reactivas y demás cuestiones que seguramente no cuenten ustedes, una determinación mucho más simple podría ser analizar cómo se comporta este sistema en la degradación de algún colorante, que hay una cantidad de colorantes en el mercado y son de fácil acceso. Si alguno está interesado o alguno de ustedes necesita más información, se le puede asesorar para mostrarles o para mostrar cómo sería la efectividad de este proceso o la degradación de algún colorante. O sea, podrían analizar la disminución del color asociado a un tiempo específico de reacción. Empleando ya sea este tipo de colectores, pueden utilizar un reactor de placa plana, que son de más fácil construcción. Pero bueno, es simplemente una idea por si tienen interés en realizar alguna en este tipo de aplicaciones. ¿Cuáles son las perspectivas futuras del proceso? Evaluar el sistema aplicado a efluentes reales, a efluentes industriales reales, o sea, aplicado a industrias, que no hay muchas aplicaciones industriales aquí en el país. Sí en otros países. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de estar en España un tiempo y ahí se utiliza mucho el proceso como un tratamiento terciario para agua de consumo humano o un tratamiento para tratar efluentes generados en distintos tipos de industrias. Optimizar económicamente el funcionamiento del proceso, obviamente para que sea aplicable. Realizar trabajo en conjunto con organismos internacionales, esto también puede ser de importancia para poder adquirir otras experiencias. Construir nuevos reactores solares. Divulgar los resultados obtenidos. Bueno, eso es todo. En nuestra región o en Argentina, ¿hay alguna planta, alguna industria que esté implementando esto, al menos así en etapa experimental? Hay alguna industria en etapas preliminares que sí lo están implementando, porque obviamente los procesos convencionales de tratamiento, las lagunas aireadas, los procesos biológicos muchas veces no alcanzan para tratar este tipo de efluentes y resulta necesario un proceso avanzado de oxidación. Hay varias opciones, pero el proceso Photo-Fenton tiene la gran ventaja que podemos utilizar la energía del sol, que no todos los otros procesos que le mencioné lo pueden utilizar. Y bueno, se está implementando de a poco, hay algunas plantas que están haciendo algunos ensayos experimentales de escala planta piloto y bueno, algunos resultados hay. Pero igual, está empezando, digamos, a hacerse conocida, para decirlo de alguna forma, la tecnología. Y a nivel internacional, desde el punto de vista económico, ¿el proceso es posible de...? Por eso, cuando estuve en España, justamente estuve en Almería, España, y ahí tienen un proceso de tratamiento tanto para la planta potabilizadora de agua, como un proceso terciario de los efluentes residuales urbanos que se generan. Y sí, obtienen resultados obviamente muy satisfactorios, lo han podido implementar, hay aplicaciones de escala también industrial que han obtenido buenos resultados. Pero bueno, se ven acá algunos trabajos. Pero sí, hay trabajo a nivel internacional, hay muchos de estos sistemas que están funcionando actualmente. Y en el caso de los elementos para construir los equipos, sí, ¿están disponibles en nuestro medio? Sí, o sea, obviamente que hay detalles constructivos asociados a materiales y demás cuestiones que se pueden hacer algunos detalles, pero en términos generales lo que se necesita es un sistema de recirculación que puede estar no también presente, algún sistema de captación de radiación, que simplemente esa placa colectora de radiación IR es una placa pintada, y un reactor que tenga una ventana que permita, digamos, el ingreso de la radiación. Los reactivos son económicos, se utilizan en baja dosis, o sea, tanto el hierro como el agua oxigenada, se utilizan en muy baja dosis y bueno, y se obtienen ese tipo de resultados que intenté mostrar. O sea, se necesitan pocos minutos de reacción para obtener muy buenos resultados. Gracias. Sí, decime. Si se ha probado con microorganismos, patógenos o de cualquier otro tipo. Por eso, esa es una de las aplicaciones que le mencioné. Nosotros en particular, nuestro grupo no, pero sí hay otros grupos que han probado el proceso aplicado a patógenos
y también se han obtenido resultados muy satisfactorios. ¿Y específicamente con qué microorganismos? Escherichia coli, por ejemplo, y otros. Hay varios también, algunos microorganismos que son resistentes, porque el proceso se basa en esa generación de especies OH que no son selectivas, o sea, ataca, digamos, ya sea microorganismo o compuesto químico. A esos microorganismos que son resistentes supongamos al hipoclorito solo, pueden ser degradados con estos procesos. Perdón, buenos días, sí. Buenas tardes. ¿Qué temperatura llega a alcanzar más o menos? Vos hablaste que sube un rango de temperatura de 30 grados. Sube aproximadamente 20, 22 grados, depende de la condición del año en el cual hagamos el ensayo. ¿Y en un verano? Más caluroso no es. Sí, por eso. En un verano si partimos de 27, 28 grados, podemos llegar a 48, 49 grados. O sea, el proceso se favorece con la temperatura, pero no solamente con la temperatura, sino por esa radiación UV que yo le comentaba y le traté de mostrar cuáles son las fracciones de radiación solar que afectan en el proceso. Se puede hacer el proceso oscuro. El proceso oscuro sería un proceso sin radiación, sería el proceso Fenton tradicional, que fue el que descubrió Henry Fenton en el año 1900. Pero ¿qué tiene la desventaja? Es un proceso más lento respecto al fotofenton. O sea, la radiación activa el proceso, ya sea por radiación UV o por radiación infrarrojo térmico.